Bueno, buenas tardes. La idea de hoy, de la clase virtual de hoy, es cerrar ya varias cuestiones. ¿Sí? Yo voy a compartir varias veces la pantalla. En primera, bueno, calendario eje 2, lo que venimos desarrollando. Esto comenzamos el 29 de septiembre. Estuvimos viendo las diferencias entre el concepto de integración, ¿sí? Que hablamos como principio de normalización y algunas prácticas educativas desde el principio de la normalización. Vimos cómo la educación especial era un régimen especial, o sea que estábamos paralelo al sistema educativo ordinario y esto generaba exclusión de los alumnos del sistema educativo argentino. Documento de referencia, acuerdo marco A19, que es producto también de la Ley Federal de Educación. Semana pasada comenzamos a desarrollar el concepto de inclusión educativa. Empezamos a ver el modelo de derecho y el modelo social de la discapacidad. Empezamos a ingresar al concepto de diversidad, ¿sí? Como propuesta diversificada para generar una educación inclusiva. Y en el texto de Tomé vimos cuáles son las principales diferencias entre los modelos de una escuela integradora, eh, homogénea, y una escuela para la diversidad, que es una escuela donde está el concepto de heterogeneidad, donde todos los estudiantes son diferentes. Preguntas. ¿Cómo van con la lectura? Yo pude leer los tres últimos materiales que usted mandó. Genial. Me faltaron algunas 10 hojas del primero, que era, si no me equivoco, era de Tomé también, por ahí dos materiales de Tomé, ¿no? Sí, habían dos materiales. Bien. ¿Y el resto? Hola, profe, yo también leí Tomé la parte de la diversidad, Sí. tomé apuntes sobre cómo era el docente y sí leí un poco porque era muy extenso, así que leí hasta la mitad. Tengo la mitad de Tomé del tema de la diversidad. Bien. Después leí el otro texto que no era de Tomé, era el otro, que Echadita. habla de la escuela, sí, de las escuelas inclusivas. Exactamente. Bien, que esa era una hoja, una canilla. Es cortísimo. Bien. Sí, 9 hojas me figuraba, Lo que ya vamos a, estaba leyendo. lo que vamos a ver hoy de, es poder trabajar un poquito sobre educación inclusiva, hacer como una pequeña revisión sobre las resoluciones vigentes, contarles qué es el índice de inclusión, porque la semana que viene es feriado, 27. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar recién para el 4, si no me equivoco, 4 de noviembre. 3 de noviembre. ¿Sí? Porque acuérdense que el miércoles de la semana que viene, 27 es feriado provincial hasta ahora. Si ese feriado provincial no se llegase a cambiar, que no creo, se toma la semana que viene. ¿Sí? No, todavía no han dicho nada, pero yo supongo que va a ser pasar para el 3. Por eso es importante que vayan con la lectura como al día. ¿Sí? Porque ya vamos cerrando y nos queda solamente el eje número 3. En relación a la presencialidad, segundo año, hoy me preguntaban, segundo año no tiene presencialidad, eh, solamente nosotros, conmigo tienen un EDI, que es Educación en Contexto Rural, que ese sí lo pueden hacer presencial porque va cuarto año, ¿sí? Entonces es importante que lo puedan sostener, ¿sí? Ese es por el plan de 95. Bien, vamos a las principales normativas. Bien, les voy a compartir pantalla. Quiero pasarlo en orden. Sí, lo tenemos. Bien, primer texto que van a tener para leer ahora.
Bueno, van a tener un texto de Pilar Arnaiz Sánchez sobre atención a la diversidad. Sí, ese es un texto bastante interesante. Lo que vamos a plantear ahora, justamente diversidad e igualdad en la educación. Una de las principales dificultades, ¿se acuerdan que vimos con la resolución del Consejo Federal 174, que planteaba que todas las trayectorias eran diversas, eh, que, bueno, no considerar la diversidad generalmente produce repitencia, que cada trayectoria es particular, eh, implica tener que repensar con un sistema educativo flexible, que se adapte a todas las particularidades de cada uno de los estudiantes y que pueda tener y pueda responder también a cada una de las demandas. Ese texto de diversidad e igualdad empieza a denominar, sí, algunos conceptos de diversidad, diversidad cultural, sí, diversidad social, diversidad de sexo, diversidad ligada a factores intra o interpersonales. Diversidad cultural, diversidad de origen, ¿sí? Todas las culturas son diferentes, cada uno de las personas somos diferentes y esta diversidad también está presente dentro de los currículum, ¿sí? Cada jurisdicción. Ustedes todos vieron los niveles de concreción del diseño curricular, ¿cierto? Sí, Bien, ¿cuáles son? ¿Cuál es el primer? nivel pedagógico, ¿a eso se refiere? Pensamos los niveles de concreción curricular. El primer nivel sería el CBC o la propuesta jurisdiccional del país sobre los contenidos curriculares. El segundo nivel de concreción o de adaptación curricular, ¿cuál sería? ¿Qué tenemos en la provincia donde sacamos los contenidos? ¿Cómo se llama eso? El diseño curricular. Bien, el segundo nivel es el diseño curricular provincial. ¿Qué otro nivel de concreción curricular hay? Después del diseño curricular, ¿qué sigue? Creo que entendí a qué se refiere. ¿Puede ser el PEI, onda, un proyecto que tienen en la escuela? Exactamente, proyecto educativo institucional, el PEI. Después del PEI, Eh, el PPI no, eso es lo mismo, nunca, siempre el, me quedó la duda. el PPI no, es otra cosa. Está bien, CBC o propuesta jurisdiccional a nivel país, después el diseño curricular provincial, después los PEI, ¿sí? Que es el proyecto educativo institucional. Después, ese PEI, ¿quién lo toma o quién lo adapta? El docente. El docente, genial, ¿sí? Esos niveles de concreción curricular, sí, muchas veces no responden a las diferencias culturales, ¿sí? Eh, entonces, al no responder a la diversidad cultural, quiere decir no tener en cuenta los orígenes de la persona, no tener en cuenta las pequeñas etnias y demás. Eh, ustedes no han llegado capaz a recorrer algunas escuelas, pero, por ejemplo, con la comunidad gitana, la comunidad cíngara, por ejemplo, dentro del diseño curricular no se los tiene en cuenta. O sea, no hay una propuesta. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de comunidades? Muchas veces se confundía y empezaban a ser eh, intervenidos en la antigüedad por la modalidad de educación especial, ¿sí? Entonces, lo que planteamos ahora en un concepto de diversidad, dentro del aula también tener la diversidad cultural, ¿sí? La diversidad de cultura, que tiene que ver con pensamientos, con creencias, o sea, todo el concepto de cultura. La segunda diversidad que habla es la diversidad social, ¿sí? Y ahí tiene que ver con los estratos sociales o con las clases sociales, ¿sí? Las escuelas tienen que, hay muchas información al respecto, pero por ejemplo, los que creen en la educación como promotora de movilidad ascendente, hace que estos alumnos, ¿sí? Que vienen, por ejemplo, de grupos o estratos sociales de situación de vulnerabilidad, eh, puedan tener, ¿sí? Eh,
una mejor calidad de vida a futuro, ¿sí? Esa es la herramienta o las posibilidades que brinda la educación. Entonces, si tenemos en cuenta esto como una diversidad también de que todos tenemos diversos origen en relación a lo social, a lo económico, la, la escuela tiene que también tenerlas en cuenta, ¿sí? Que tampoco es algo que se priorice, ¿sí? No tener en cuenta la diversidad cultural, no tener en cuenta la diversidad social también lleva a situaciones de deserción, situación de abandono de la escolaridad. La diversidad de sexos, sí, es interesante, si bien acá no habla de lo que tiene que ver con género, por ejemplo, sí es algo como para tener en cuenta hoy por hoy, sí, es un texto medianamente viejo, pero hoy por hoy podemos problematizar con la cuestión de género. Diversidad ligada a los factores intra o interpersonales que tienen que ver con las posibilidades reales cognitivas, con aspectos como el dispositivo básico del aprendizaje, o cómo aprendemos, o cómo reproducimos el aprendizaje en una situación de transferencia, factores que tienen que ver con lo emocional, o cómo somos como personas en relación a esto de poder socializar o tener los vínculos interpersonales, también es algo que es bastante interesante como para tener en cuenta. Bien, acá nombra una cuestión: diversidad de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o sobredotación. Es de qué manera la escuela da respuesta a estas formas de trabajar, de tener en cuenta los dos polos, ¿sí? O sea, si bien siempre en todas las planificaciones hay una media, en el sentido de un proceso, eh, sí muchas veces no se considera lo que se llama, bueno, acá llaman necesidades educativas especiales, nosotros llamamos ajustes razonables o configuraciones de apoyo, antes se llamaba adaptaciones curriculares, o sea, no estaban presentes dentro del concepto de las planificaciones áulicas. Ni para hacer adaptaciones que impliquen, por ejemplo, una segmentación de contenido o una segmentación de actividades, ni aquellas situaciones donde, bueno, hay alumnos que tienen muchas posibilidades en resolución, entonces, bueno, la escuela tampoco le ofrece nada más superador. Vieron que en la escuela tenemos los dos polos hoy por hoy. Tenemos el polo de los alumnos que necesitan una atención más particularizada o una propuesta más diversificada. Y tenemos aquellos alumnos que al no tener una propuesta diversificada terminan y son los que se aburren. Vieron que pasa hoy por hoy que muchos chicos se aburren. Entonces, bueno, es necesario también plantear desde ese sentido una propuesta de diversidad. Es un texto súper interesante con mucho recorrido histórico que le va a servir para entender los conceptos de diversidad. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Genial. Sí, profe. Bien, es un texto bastante largo, ustedes lo vieron que tiene como 30 hojas. Así que no se cuelguen con las lecturas, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que van a encontrar en el texto que ya venimos hablando. Por ejemplo, el término integración, que es lo que veníamos hablando como integración como estrategia para la inclusión, ya no se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, el término de integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta es integrar en la vida escolar y comunitaria a alguien o algún grupo que está siendo ciertamente excluido. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie afuera de la escuela ordinaria, tanto educativa, física como socialmente, ¿sí? Acuérdense que nosotros hablamos de integración escolar con una escuela homogénea, donde quien no se adapta termina siendo excluido, y aquellos que necesitan alguna situación particular tienen que normalizarse y tienen que ser lo más similar al grupo homogéneo, ¿sí? Escuelas comunes de nivel por un lado y escuelas especiales por el otro, y un currículum básicamente muy rígido, ¿sí? Es como una escuela netamente pensada desde la integración. La escuela pensada de la inclusión es todo lo contrario, es una propuesta diversificada, con el concepto de diversidad como muy presente, o sea, donde todos los estudiantes son diferentes, donde la escuela tiene que responder a esta diversidad de alguna manera, tanto en el acompañamiento para el ingreso como para el aprendizaje, ¿sí? Y que todos tienen que llegar a desarrollar
la totalidad de competencias o capacidades que se espera para esos niveles, ¿sí? Una escuela de educación común o de los niveles y una escuela especial en un trabajo articulado, una corresponsabilidad y un currículum flexible, ¿sí? Siempre digo que de interesante que tiene el nuevo diseño curricular de la provincia de Santa Cruz, en el nivel primario, básicamente es su diseño espiralado y la posibilidad de ver y de analizar de qué manera se van complejizando los contenidos a lo largo de la propuesta, ¿sí? Algo que no pasa, este, que no pasaba con el diseño curricular anterior, ¿sí? Es un texto súper claro, súper simple de entender, ¿sí? De igual manera están los foros como para ir consultando. Bien, esto lo quiero pasar acá. Resolución del Consejo Federal 311/16. Lo que hablábamos recién. Plan Pedagógico para la Inclusión, PPI. ¿Sí? Acuérdense muchas cuestiones fundamentales. ¿Sí? Voy a pasar a la página que habla de no de lineamientos. Voy a poner acá. Bien, una aclaración acá. Vamos a aclarar algunas consideraciones. Consejo Federal de Educación, sí, en el año 2016, después de muchos años de trabajo, sanciona la resolución del Consejo Federal 311/16, que es la que marca la acreditación, certificación, titulación y promoción de los alumnos con discapacidad, ¿sí?, dentro del sistema educativo. Esa resolución lo que hace es, primero, ir en contra o derogar lo que planteaba la resolución del Consejo Federal 155, que ¿se acuerdan cuál era la principal dificultad de esa resolución? ¿Quién me dice cuál era la dificultad de la 155, de la resolución del Consejo Federal anterior? ¿Qué pasaba con la resolución del Consejo Federal 155? ¿Qué planteaba con las trayectorias? ¿Están? ¿Se fueron? Yo la verdad que no me acuerdo, profe. Bien. ¿Se acuerdan que había una línea que explicaba la trayectoria, que si no me equivoco era en naranja? Que pasaba que iba a nivel primario, nivel secundario, nivel primario pasaba una situación. Por ejemplo, si con la resolución del Consejo Federal 155 y este alumno de nivel en la propuesta de nivel primario tenía ajustes razonables o tenía modificaciones en su propuesta curricular, ¿tenía la certificación? ¿Sí o no? Creo que no la tenía. ¿Creo o no la tenía? Es que no me acuerdo. Decime qué pensás vos. Para mí no, porque si tenía un error y justo estamos hablando de certificación, la resolución 311 no tenía certificación. Genial, es así. La resolución 155 lo que planteaba era que aquellos alumnos que tenían modificaciones dentro de su propuesta propedéutica o su propuesta curricular, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de actuaciones curriculares? Algunas eran como muy, muy fuertes, muy significativas, sacar espacios curriculares, sacar contenidos,
Entonces, esos alumnos que estaban bajo ese paradigma, si no veían la totalidad de contenidos, no tenían la certificación de la terminalidad del nivel primario. Y si no la tenían, no podían ingresar a qué nivel. Secundario. Exactamente, al secundario. Entonces, tenían que ir al interior de la escuela especial, ¿sí? A las propuestas de educación integral de adolescentes y jóvenes. Eso planteaba la 155, acuérdenselo porque es como fundamental entender el cambio de paradigma que hubo entre medio de las resoluciones, más allá que éramos estado parte de la Convención Internacional y que veníamos con un trabajo interesante, pero entre medio nos salió una resolución que cortaba este, derechos en relación a una educación inclusiva. Entonces, muchas organizaciones de padres, más la voluntad política de ese momento para trabajar sobre la resolución del Consejo Federal de Educación, hizo que en 5 años se trabajara sobre una propuesta superadora, que es la resolución del Consejo Federal 311. ¿Sí? La resolución del Consejo Federal 311 primero plantea, si la leyeron completa, que espero que la hayan leído completa porque es material para leer completo, eh, varias normativas, citan, por ejemplo, la Convención. Dicen, bueno, nosotros esta resolución toma como piso la Convención, en su artículo 24 que plantea educación inclusiva. Y el principio de no discriminación por motivo de discapacidad. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque no son sucesos aislados, sino es toda una movida o toda una impronta de nuevas políticas educativas eh, que, que hacen que tengamos que cambiar totalmente, ¿sí? Y nosotros en el medio tenemos que adecuarnos a estas nuevas políticas educativas. Entonces, fundamental, resolución del Consejo Federal 311/16 arranca en una parte diciendo todo lo que esté en contra de lo normado o de los principios que plantea esta resolución queda inmediatamente sin efecto y se toma a esta resolución como superadora. ¿Qué quiere decir ahí? Que toda escuela, por ejemplo, a partir de esta resolución 311/16, no podía no entregar eh, las certificaciones de terminalidad a nivel si habían ajuste razonable en su propuesta educativa. ¿Sí? Lo primero que hace es dejar sin efecto o romper con esta propuesta de trayectoria que si la resolución del Consejo Federal 155 o estaba plasmada dentro de la orientaciones 1. Hay muchas consideraciones muy, muy importantes. Se tiene que aprender qué diferencia hay entre promoción, acreditación, certificación y titulación. ¿Sí? ¿Qué es aprobar un espacio curricular? ¿Qué es promover ese espacio curricular? ¿Qué es certificar, ¿sí? un nivel? ¿Y qué es titular o acceder a la titulación de una determinada, un determinado nivel? ¿Sí? Eso lo tiene que tener muy en cuenta. Acá es muy claro que es cada una de las palabras. Supongo que no lo habrán leído y por eso es el silencio. Tienen que leerlo, porque esto ya está de la unidad 1. Plantea estas palabras, dice, bueno, vamos a partir de este momento, con la resolución de 311 del Consejo Federal, vamos a establecer de que las escuelas especiales y las escuelas de nivel tienen que trabajar en corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas escuelas son responsables, ¿sí? Que en la elaboración de documentación, de acuerdos, de información, ambas escuelas son responsables. Pero los alumnos, ¿sí? Siempre van a ser matrícula, ¿sí? De las escuelas del nivel. ¿Sí? Las escuelas del nivel van a ser quienes inscriben, quienes intervienen en situaciones de falta o inexistencias, son quienes entregan la documentación formal y la que tiene validez. ¿Sí? Entonces tenemos la corresponsabilidad.
se empieza a poner en valor dos factores fundamentales que no estaban nombrados en ninguna de las normativas. A la familia como, como parte fundamental y quienes pueden expresar deseos y proyecciones de la propuesta curricular a futuro, y el alumno, ¿sí? El alumno como partícipe de su trayectoria educativa, con voz y con voto, ¿sí? De poder decidir, decir, bueno, esto es lo que se acuerda sobre mi propuesta educativa, o estos son los ajustes razonables, o estas son las configuraciones que van a haber. En algunos acuerdan, en algunas otras no acuerdan. Plantea, en aquellos casos que sea necesario, la elaboración de un documento. Ese documento lo van a encontrar de dos maneras dentro del texto. Se va a llamar PPI o se va a llamar PPPI, ¿sí? Que es Plan Pedagógico para la Inclusión. Ese Plan Pedagógico para la Inclusión tiene muchos formatos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasó en nuestra jurisdicción. Ese documento no es para todos los alumnos, sino es para aquellos alumnos que tengan situación de discapacidad y que dentro de su propuesta curricular impliquen o requieran ajustes razonables o alguna propuesta de configuración de apoyos. Ese documento se va a hacer de manera corresponsable, tanto la escuela del nivel como la escuela común. Van a trabajar todos los actores intervinientes y se va a documentar y va a ser la propuesta o el plan que se va a evaluar, ¿sí? O sea, si yo hago un PPI para un determinado alumno, eso es lo que se va a evaluar y lo que se va a acreditar y lo que se va a certificar a medida que vaya avanzando dentro de su propuesta curricular. Esto quiere decir que, por ejemplo, voy a hacer como una comparación como muy burda, pero para que quede claro, si tenemos un alumno en cuarto grado y en su PPI la selección de contenidos o la propuesta curricular tiene contenidos de primero, lo que se va a evaluar, lo que se va a revisar si acreditó, si los aprendizajes ahí plasmados o si puede acceder a la promoción, es ese documento, el PPI. No la planificación o el recorte o la secuencia de contenido planteada para un cuarto grado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Genial. Una vez que acredita, ¿sí? Otra cosa que plantea la resolución del Consejo Federal 311 es que tiene que estar en la documentación del nivel, ¿sí? Que no puede haber ningún motivo de discriminación en no otorgar la documentación del nivel. Los que tienen hijos, que le mandan trimestralmente en primaria y que dicen las notas de los alumnos, de sus hijos, sobrinos, hermanos, ustedes. Un informe mandan. Exactamente. Hay dos documentos formales en el régimen académico. Uno es el informe y el otro es el boletín. Esos dos documentos formales que plantea el régimen académico de nivel primario, por ejemplo, tienen que ser igual entregados para aquellos alumnos que tienen plan pedagógico para la inclusión, ¿sí? Y que vienen transitando dentro de la oferta escolar, o sea, dentro de la propuesta escolar. O sea, no pueden, si se hace una secuencia o una propuesta con ajustes razonables, este ejemplo que vimos recién del alumno que tenía como ajuste de primer grado, no por tener plan pedagógico para la inclusión, la escuela puede negar el boletín, por ejemplo. ¿Sí? O, como ve contenidos de primero y no ve lo del cuarto, desaprobarlo porque no ve los contenidos del cuarto. ¿Sí? Se evalúa su selección, su propuesta pedagógica y se documenta en el instrumento formal del nivel. El boletín o el informe que se realiza entre medio de los trimestres. Una vez que va transitando ese estudiante con su propuesta curricular, accede a dos partes importantes. A la promoción, a la acreditación, certificación y promoción, a la promoción de dentro de las unidades pedagógicas, y por último la titulación, que es cuando puede acceder, ¿sí?
a la terminalidad del nivel. Y esto es muy importante. La 155 decía, bueno, si vos tenés 40 espacios curriculares, 40 contenidos, de esos 40 contenidos tenés que saber los 40, y si sabías 39 no podías acceder a la titulación. Muchos alumnos, estudiantes que tenían discapacidad intelectual, que se les planteaban muchas ajustes razonables de su propuesta, no podían acceder, ¿sí? Entonces terminaba siendo un embudo, ¿sí? De 10 estudiantes con discapacidad intelectual, quizás 2 o 3 podían seguir estudios en nivel secundario, porque el resto quedaba sin la titulación. Con esto del PPI, la resolución del Consejo Federal 311, varía esto y cambia totalmente, porque como nosotros acreditamos y vamos viendo la selección de los procesos en relación a la propuesta que hacemos individual para el alumno, cuando llega a séptimo, sí, automáticamente accede a la titulación del nivel, y lo mismo pasa en el nivel secundario. Hay un micrófono habilitado, seguramente quiere preguntar algo. No, disculpe, profe. Bien, pensé que ibas a preguntar algo. Entonces, esto cambia muchísimo, porque primero al hacer una propuesta mucho más flexible, donde se tienen en cuenta los procesos reales de los estudiantes, vamos a ver a futuro un incremento muy importante de alumnos en el nivel secundario, y por ende un incremento muy importante en alumnos de nivel terciario superior, ¿sí?, universitario. Esto va a tener una repercusión de acá a 4 o 5 años muy importante, porque bueno, va a ser como más frecuente ver estudiantes en niveles superiores. Sale esta resolución del Consejo Federal, es a nivel federal, ¿sí? Y lo que tiene que hacer la jurisdicción es readecuarla, o sea, plantear de qué manera este documento formal, por ejemplo, el Plan Pedagógico para la Inclusión, le voy a dar formato. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, me equivoqué de botón. Ya vuelvo a compartir. Puse dejar de compartir en vez de compartir esta pestaña. Compartir esta pestaña. Bien. Entonces, ¿qué pasa? A nivel jurisdiccional, o sea, el Consejo Provincial de Educación crea, ¿sí?, una resolución este año. Se llama 316/21. Esta resolución plantea muchas cuestiones que es importante que la conozcan. La vamos a ver con mayor detenimiento en la unidad 3, cuando hablemos un poquito del diseño universal del aprendizaje y podamos trabajar un poquito con las resoluciones de acá. Primero, plantea la creación de una coordinación, ¿sí? Esto implica que tenemos dos órganos dentro de lo que es educación, educación especial, muy importantes. Primero, la Dirección General de Educación Especial, que es el órgano máximo a nivel Consejo Provincial de Educación, y de ahí se desprende una coordinación de educación inclusiva, ¿sí? Esa coordinación de educación inclusiva lo que hace es, dentro de las funciones que están nombradas en la resolución, es mantener un vínculo y mantener un trabajo articulado con las instituciones de los niveles, ¿sí?, obligatorios, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Y a su vez monitorear, crear documentaciones o resoluciones superadoras, brindar talleres y jornadas de capacitación. Tienen como una actividad, una preponderancia o un rol fundamental a la hora de tratar de generar educación inclusiva. O sea, que más allá de que las escuelas especiales tengan su figura de maestro de apoyo a la inclusión y sus coordinadores de inclusión, esta coordinación juega un rol fundamental, porque, por ejemplo, quienes tienen que hacer conocer esta resolución del Consejo Federal y esta resolución del Consejo Provincial es la coordinación, ¿sí? O sea, es el rol fundamental. Hay varios artículos. Esta es una infografía que hicieron para una capacitación en el mes de agosto. El artículo número 2, inscripción o reinscripción no podrá rechazarse por motivo de discapacidad
Y esto guarda dos principios. El primero, el de la convención. Acuérdense que no pueden ser no se puede negar la matriculación de los alumnos de ninguna escuela por motivo de discapacidad. Y tampoco, y acuérdense también la resolución del 174 en relación a las edades, ¿sí? Que también es otra consideración como para tener en cuenta. Inclusive, si un alumno hizo nivel inicial adentro de la escuela especial en su propuesta del interior de sede, y después la familia o por decisión institucional decide incorporarlo a nivel primario en un primer grado, la escuela tampoco puede negar la inscripción por no tener el nivel obligatorio anterior. ¿Se entiende? Por eso es importante conocer tanto las resoluciones del nivel como las resoluciones propias de la modalidad. El artículo 3 plantea el documento de uso oficial a nivel jurisdiccional, que es el Plan Pedagógico Individual para la Inclusión. ¿Sí? Ese lo vamos a ver con más detenimiento en el próximo eje. Artículo 5, certificación de las trayectorias de los alumnos con discapacidad a nivel secundario. Y acá ha planteado un documento formal, ¿sí? Que es el informe de competencias. Ese informe de competencias es cuando hay una propuesta dentro del PPI que tiene muchos ajustes razonables y unas configuraciones de apoyo como bastante extensas y generalizadas. Eso implica que las capacidades desarrolladas al finalizar el nivel, hay como unas matices en relación a lo que se espera dentro de los alumnos o dentro de las expectativas propuestas por el nivel. A su vez, habilita, por ejemplo, aspectos legales que tienen que ver, por ejemplo, con las certificaciones. Acuérdense que bueno, hay diferentes tipos de certificaciones. Las certificaciones oficiales se llaman certificaciones propedéuticas, es decir, que hay un formato que no se puede modificar, ni agregar palabras, ni sacar palabras. Por ejemplo, hasta antes de esta resolución, las certificaciones de nivel secundario, por ejemplo, se cargaban en un formato digital, en una página de Buenos Aires. Buenos Aires les imprimían papel moneda, y venían a la jurisdicción y se entregaban. Y no se podía poner dentro de esa carga de datos ninguna información que nos tenga que ver con el espacio curricular y las notas. Ahora, por ejemplo, dentro de las modificaciones que hubieron en esa carga, se puede consignar la leyenda que es un alumno que transita con plan pedagógico para la inclusión, que también es cuestionable, porque si ustedes van a la esencia de la convención, donde habla de motivo de discriminación y que no pueden rotularse ni emitirse ninguna documentación diferente, entre comillas, al resto, esto tiene esta consecuencia. Si yo pongo que este alumno transitó con PPI, yo le agrego una leyenda que el resto de sus pares no tienen. Entonces, puede llegar a ser y llegar a interpretarse, y eso es interesante poder poner en conflicto y en tensión si eso o no constituye una situación de discriminación. Tienen los anexos, que es el instrumento para garantizar la inclusión, el PPI, capacidades a incorporar en el certificado analítico para estudiantes en la secundaria, promoción, certificación y titulación de estudiantes con discapacidad. ¿Sí? Es muy interesante, es muy nuevita, hay muchos aspectos que aún no se han puesto de acuerdo. La idea es que ustedes la puedan conocer y el año que viene, en tercero, en cualquiera de las orientaciones que hagan, ya la conozcan, o sea, sepan de qué se trata o para qué está o de dónde se desprende. ¿Sí? Sí. Genial. Sí, profe. Buenísimo. Sí. Bueno. Bueno, después hay dos textos más para leer. Tenemos de Fundación PAR, Un camino para la inclusión como marco en el desarrollo educativo, transformar valores. Todos hablamos de educación inclusiva, lo primero para trabajar de educación inclusiva es, tenemos que pensar nosotros en el concepto de diversidad. Por más que yo le diga un montón de cosas, si no pensamos en el concepto de diversidad, y que las escuelas tienen que abrirse para todos, es muy difícil. ¿Sí? No van a encontrar nada que no haya dicho el texto anterior.
sobre bot. Poder entender la inclusión en valores de este texto de bots nos va a permitir irnos a algo que hizo bot, que es muy interesante, que es un texto muy extenso que lo tienen, pero no hace falta que lo lean porque ustedes en la unidad van a encontrar, en la clase van a encontrar el texto y un PowerPoint, ¿sí? Que yo ahora no lo abrí. Pero es para que sepan que existe el índice de inclusión. El índice de inclusión es una revisión que se hace en relación a todas las políticas públicas, ¿sí? Y las políticas de educación en relación a aumentar la matrícula de estudiantes con discapacidad adentro de las escuelas ordinarias o las escuelas de nivel común, ¿sí? Y esto plantea trabajar sobre diferentes pilares, ¿sí? Para que generar y empezar a construir culturas inclusivas, ¿sí? Bien. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, acá está. Bien. Esto se hace cada una determinada de tiempo. No sé si se acuerdan o si se lo comenté. Por ejemplo, Argentina ha estado parte de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos un observatorio y ese observatorio, por ejemplo, revisa aspectos inherentes al cumplimiento de los derechos estipulados en la Convención. Entonces tenemos un observatorio que solamente se dedica a la educación inclusiva. Ese observatorio también trabaja sobre los índices de inclusión, o sea, hay que ver de qué manera podemos generar mayores políticas públicas para que los estudiantes con discapacidad ingresen, ¿sí? Es interesante, esto es para que lo conozcan, de qué se trata, ¿sí? No hace falta que lo lean, a ver si yo puedo, voy a dejar de compartir un ratito, así abro el PowerPoint y lo ven más claro, que está súper interesante. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos con texto? Hablé mucho, están muy callados. ¿Cómo se sienten para la autoevaluación? ¿Están? Se fueron todos. No, profe, acá estamos. Lo que es la resolución 311 la estuvimos viendo en práctica pedagógica 2 hace un tiempito atrás. Así que esa resolución más o menos clara está. Bien, genial. Bueno, no del todo, pero se entendió bien lo que explicó igual. Buenísimo. Sí, en práctica 2 la ven con la profe Valencia. La profe Valencia igual no le explicó la 316. Tenemos a Morillo y al profe. Están, perdón, en la No otra me comisión. acuerdo. Juárez, Sí, a ese. César. ¿Hablaron de la 316 o no? Me parece que sí. No sé, la 316 la nueva ahora, 316-21. Sí. No, hasta ahora yo no la había visto. No sé si falta alguna clase, pero no la había visto todavía. Bien. Bueno, igual yo en la última clase no colgué el PDF, sino que armé un video. Bueno, cuando vean la última clase van a ver sobre índice de inclusión. La idea es que tengan un pantallazo general, tampoco lo que me interesa del espacio curricular es que ustedes tengan, primero, que sepan las reglas del juego. Esto quiere decir que ustedes sepan las principales normativas. La convención, que plantea básicamente la resolución del Consejo Federal 155 y que plantea la 311 en relación a las trayectorias. Estas situaciones particulares de la resolución del Consejo Federal 174, por ejemplo, sobre la repitencia, promoción, sobre el concepto de sobredad. Porque, bueno, para generar políticas de inclusión o para trabajar dentro de las escuelas de nivel, es importante conocer las reglas, o sea, cómo se juega ahí adentro. ¿Sí? Si no conocen de cómo se trata o cómo son las decisiones de las instituciones, o cuando se toman decisiones equivocadas o que no van en el mismo sentido de cuestiones macro como la convención, por ejemplo,
tienen que ser, ¿sí? Y tienen que hacer valorar esto de la perspectiva del sujeto de derecho. Conocer también, o sea, que hablamos cuando, más allá, yo ya le dije al principio, más allá que la materia se llama integración como estrategia para la inclusión, son dos cosas diferentes. La integración es una cosa que está fuertemente pensada desde el principio de normalización, que ya no hablamos más de integración, y nos basamos en lo que es inclusión y atención a la diversidad, ¿sí? Eso lo tienen que tener como muy en cuenta. Diversidad cultural, diversidad de sexo, diversidad de género, diversidad social, ¿sí? Eso es como lo más importante. Bien, lean, ¿sí? Vayan avanzando, vayan leyendo. La semana que viene creo que hasta ahora es feriado. Si no llega a ser este feriado, vamos a hacer una cosa. La autoevaluación yo ahora la voy a cambiar, va a quedar para el 3 de noviembre, sí o sí. Después del 3 de noviembre, el 10 y el 17, vamos a ver rápido un poco de diseño universal del aprendizaje, que es lo que se basa el principio de diversidad o es uno de los más acertados para tratar de trabajar de esta manera. Así podemos ver la totalidad de los espacios, de los contenidos plasmados, ¿sí? Consultas, preguntas, dudas, algo que me quieran hacer. El parcial va a ser de la misma manera que había dicho anteriormente, ¿no? Va a ser por el Formulario de Google y en el horario específico, de las 19:10 a las 20:40, 21:20. ¿Sí? Ok. Bien, hay que estar atentos si volvemos a la presencialidad, como para que lo tengan presente. Yo igual cualquier cosa debe estar avisando. Hoy, por ejemplo, avisaron de esta situación de que hoy virtual. Pero bueno, hay que ver, vieron que va variando esto. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, nos estamos viendo entonces. Estamos en contacto a través del foro. Bueno. Ok. Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Nos vemos.